Bendiciones, bendiciones para todos. Hoy estaremos mirando un poco el Salmo capítulo 13 y vemos allí la desesperación de David. ¿Cuántos de nosotros estamos muchas veces afligidos, desesperados, angustiados y solamente podemos terminar allí en el regazo de nuestro Dios, en sus brazos, cuando realmente entendemos y comprendemos que solo en Él podemos encontrar aquello que tanto buscamos y que necesitamos? La desesperación de David con el Señor, dice el versículo 1 del Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? Pareciera que todos los hijos de Dios nos hemos hecho esa misma pregunta una y otra vez, como si Dios realmente nos ignorara, como si Dios no estuviese allí pendiente de cada uno de nosotros, como si lleváramos muchísimo tiempo esperando la respuesta. Y sabes, Dios siempre está al lado nuestro. Dios siempre está escuchando. Pero la pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo? Y se repite por lo menos 4 veces. Es un deseo intenso de liberación, una angustia que sale del corazón. No es fácil evitar la impaciencia cuando vemos que las cosas no salen como nosotros esperamos. Es la gracia misma de Dios que esperamos de Él. Pero a veces estamos murmurando, ¿hasta cuándo? Es una pregunta, es una crítica. A menudo desmayamos durante las diferentes pruebas. Creemos que podríamos soportar cualquier cosa, pero cuando nos damos cuenta, no. Y está esa pregunta allí, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre vemos los salmos de David y podemos ir de un lugar a otro y le vemos su sufrimiento, le vemos su dolor, le vemos su angustia en muchos de sus salmos. Pero esa pregunta, ¿hasta cuándo?, suena y sale de lo más profundo de su corazón. Y luego vienen estas otras preguntas: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El dolor en el corazón de David provenía de la sensación de que Dios no había olvidado, como que Dios lo olvidó, como que Dios no está ahí con él, como que no lo encuentra. Pero sabes algo, y esta es una noticia maravillosa: Dios nunca te olvidará, nunca se olvidará de ti. Aunque la madre se olvide de lo que tuvo en su vientre, de lo que dio a luz, el Señor jamás se olvidará de ti. Isaías 49, 14, 16. ¿Cuándo hay ausencia de Dios? Cuando tú no estás en sus caminos. Pero cuando estamos en los caminos de Él, Él está pendiente de ti, está pendiente de mí. ¿Olvidarás? ¿Esconderás tu rostro? Claro que no. Dios nunca se olvidó de David, nunca escondió su rostro. Pero David sentía que sí. Cuando tenemos esos sentimientos tan fuertes, cuando sentimos que Dios no está allí, muchas veces tenemos que ir delante de su trono y ponernos a cuenta con Él para poder tratar de equilibrar nuestros sentimientos delante de nuestro amado Dios. Luego sigue allí
En esa desesperación ya está David no tanto con Dios, sino consigo mismo y con los demás. Y vuelve a preguntar: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No es de extrañarnos que David se encontraba en un desánimo y en una tristeza profunda. Buscar consejo en su propia alma lo había llevado a una tristeza profunda en su corazón. Cuando estoy desanimado, cuando estoy deprimido, la respuesta no es mirar afuera o mirar dónde está Dios, sino también mirar dentro de mí, ¿qué está pasando? Muchas veces enfrentamos problemas, pero tenemos que llegar allí delante del Señor y recostarnos en Él y saber que Él tiene todo el control. Hay una pregunta de David y es: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y sabes, es la forma de mostrar su depresión cuando hay tanta persecución. Él no quería ver que su enemigo se enalteciera viéndolo sufrir, ni siquiera quería que su enemigo supiera la tristeza por lo que él estaba pasando. Y David estaba deprimido de 3 maneras. Número 1, en su relación con Dios. Número 2, consigo mismo. Y número 3, en cuanto a sus enemigos. Y sabes, muchas veces nos pasa. Entramos en una depresión con nuestra relación con Dios, porque cuando vemos que las cosas no salen, no funcionan, entonces estamos haciéndole cualquier cantidad de preguntas a Dios. Con nosotros mismos, porque también a veces nos damos como látigos pensando que estamos tan mal que por eso las cosas no suceden. Y con nuestros enemigos, porque pensamos que ellos están siempre afuera esperando ver nuestra destrucción. Y sabes, el sentimiento de David era tan fuerte que se sentía abandonado, como que Dios no estaba ahí. Y en esa sensación de depresión, él le hace a Dios esas preguntas. Algo que hay que tener en cuenta es que nuestro temperamento puede inclinarnos a la depresión. Una enfermedad física también nos puede llevar a la depresión. El agotamiento también nos puede llevar a la depresión. La decepción nos lleva a la depresión. A veces ese juzgamiento y señalamiento de los de afuera también nos pueden llevar a la depresión. Pero la oración de dependencia de David es increíble, porque él ora por su relación con Dios y dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, respóndeme. Él quiso decir tantas cosas cuando le dijo al Señor: mira, respóndeme. Usó un método hebreo de repetición para hacer un énfasis, para mostrarle a Dios que estaba desesperado y pidiéndole a Dios esa respuesta. David sentía que Dios no estaba escuchando su oración, pero Dios estaba ahí todo el tiempo. Alumbra mis ojos. La sabiduría de saber que aunque tenía sentimientos contrarios, que aunque venía muchas veces la desesperanza, no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada y oscura.
Y por eso tiene que ir allí a buscar a Dios, a decirle: alumbra mis ojos, muéstrame la realidad, muéstrame que tú estás ahí. Lo necesito, Señor. Es importante que Dios alumbre nuestros ojos. Como cristianos debemos orar: Señor, abre nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos carnales pueden ver muchas cosas, pero tú, Señor, puedes mostrarnos las riquezas en gloria en Cristo Jesús. David ora por la victoria sobre sus enemigos, para que no diga: mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Qué tremendo. Yo no sé cuántos hemos podido sentirnos de esa manera. Cuántos hemos podido sentirnos en diferentes situaciones de derrota, en diferentes situaciones tan difíciles, que no queremos que nuestros enemigos digan: lo vencí. Yo creo que una de las peores partes para David era perder contra alguien que se había jactado de haberlo derrotado. No quería que su enemigo se regocijara cuando él estaba abatido. No quería que ellos se alegraran si lo viesen resbalar. La declaración de David, en el versículo 5 vemos la confianza de David con la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. En medio de la tristeza, en medio de la dificultad, allí David en su oración a Dios le dice: he confiado. Llegó a ese lugar de confianza, de seguridad, porque cuando tú vas a la oración, llegas a ese lugar de confianza, de seguridad, llegas a los brazos de papá y dices: allí, Señor, solo allí he confiado. Habla en tiempo pasado, como si David recordara que realmente confiaba en Dios y se le había olvidado su confianza. Pero despeja esa nube de sus ojos, quita esa banda de sus ojos, esa venda, y Dios vuelve a iluminarlo en tu misericordia. En este lugar de desánimo, David no podía confiar en la justicia de Dios, ni en la ley de Dios, ni en la santidad de Dios. Esas cosas podrían condenarlo porque sus sentimientos le habían hecho no ver con claridad. Pero siempre está la misericordia de Dios. Y empieza su oración como si pensara que Dios nunca más lo miraría bondadosamente. Pero entre más él estaba allí orando en la presencia de Dios, encuentra que la misericordia del Señor no se ha ido ni le ha abandonado. El gozo de David en el Señor y su salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová. Cuando estamos en la presencia de Dios, llevando nuestra carga, nuestra necesidad, cuando estamos allí, entonces nuestros sentimientos cambian. Nuestro corazón se alegra, se regocija, porque entendemos en la salvación tan grande que Dios nos ha dado al enviarnos a Jesucristo a morir por nosotros. Y entonces encontramos motivos para seguir adelante. David sabía que el regocijo se expresaba con cantos de alabanza, así que cantaría a Jehová, cantaré al Señor, estaría expresando su gozo aumentaría y él saldría de su depresión. ¡Qué tremendo eso! Con ojos alumbrados, David ve la bondad de Dios, porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Cuando tú vas allá a la presencia de Dios y empiezas a mirar
lo que había podido ser tu vida sin Él, tú te encontrarás también con esta declaración: Dios me ha hecho bien, Dios ha sido bueno todo el tiempo y con todos ha sido bueno. Qué maravilloso es que en tiempos de angustia, en tiempos de desesperanza, en tiempos de tribulación, nosotros podamos venir ante Él, no importa cuán cansado estés, y puedas encontrar ese refugio que tú necesitas para tu vida. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque es válido llorar, es válido sentir tristeza. Lo que no es válido es quedarnos allí, en el dolor o en la tristeza o en la angustia o en la desesperación. Eso es lo que no es válido. Sabemos, Dios, que tú estás allí, que podemos venir, Señor, y recostarnos en tu pecho, Señor, y llorar y clamar y mostrarte la necesidad, Señor, confiados en que tú suplirás, porque tú nunca nos dejarás. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.